¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la espera. Vamos a tratar de dar inicio a nuestro seminario de hoy. Sí, vamos a hablar, como ustedes bien saben, de herramientas de financiamiento no tradicionales para pymes. Así que ya vamos a estar comenzando con esto. Bien, ya lo ponemos en proyección, así ustedes pueden ir viendo sobre lo que vamos a ir conversando. Bien, como decíamos entonces, vamos a ver algunas herramientas, y sobre todo una en particular de financiamiento no tradicional para pymes. Agradezco a la Universidad Abierta Interamericana, ¿sí? Estamos trabajando en conjunto con la Asociación de Profesionales de Empresas de Servicios de Argentina, ASPESA, así que lo agradezco a ambos. Hemos elegido particularmente lo que son las micros, pequeñas y medianas empresas para poder trabajar el día de hoy, ya que entendemos que son el motor de la economía, el motor del empleo, ¿sí? Ahí tenemos en pantalla algunas estadísticas en Argentina de lo que son las pymes. Básicamente, como podrán ver, el 83% es categoría micro y el 16,8% son categoría pymes, con lo cual son muy pocas las grandes empresas que quedan en volumen, en cantidad. Por eso la importancia de charlar sobre este sector particularmente. Ahí tienen algunos números más de pymes, que no va a ser el objeto de nuestra charla hoy, sí, pero tenemos, bueno, más de casi 1.600.000, 700.000 deben ser hoy pymes en Argentina. Esto incluyen a los autónomos, monotributistas. Sí, ahí lo tienen en pantalla, tiene una participación importante en lo que es la generación del empleo y una participación también importante sobre lo que es el Producto Bruto. Ahora bien, el tema pyme específicamente tenemos que entenderlo desde el punto de vista de lo que sería quién lo va a encuadrar, quién enmarca lo que es una pyme. Básicamente esto lo está regulado a través de lo que es la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, ¿sí? A nivel nacional, que depende del Ministerio de Economía de la Nación. Y la definición de pyme de manera actualizada la tienen en lo que tienen en pantalla en este momento, que es la resolución 88 de este año del 2023. Em, para ser pyme, primero, la empresa debe estar encuadrada y debe tener un certificado que se le denomina certificado pyme. Entonces hay que registrarse a través de AFIP, trámites a distancia, y uno se registra directamente como pyme y a partir de ese inicio del trámite, en algún momento bastante rápido, ¿sí? Prácticamente es en el día, la CEPYME le devuelve el certificado, el denominado certificado de pyme, como para poder empezar a tener algunos um, beneficios que las pymes tienen obteniendo este certificado. Les decíamos recién, ¿sí? Que hay que registrarse como pyme y para saber si uno es pyme o no, esto está categorizado en el cuadro que tienen en este momento en pantalla, ¿sí? De acuerdo a la categoría en la que uno esté, construcción, servicios, comercio, industria y minería o agropecuario, y según el volumen de facturación anual, ¿sí? Que va a ser promediado en los últimos 3 años. Así que bueno, esta es la categorización PYME. ¿Por qué tocamos este tema en particular hoy? Porque sabemos que las pymes tienen debilidades y una de las grandes debilidades que tienen las pymes son los problemas de acceso al financiamiento. ¿Sí? Esto no es de ahora, ha mejorado sustantivamente, pero bueno, todavía tienen muchas pymes problemas de acceso al financiamiento. ¿Cuáles son las dificultades que tienen las pequeñas y medianas empresas al momento de intentar acceder al crédito bancario? Vamos a tomarlo así en principio. Bueno, en general tienen elevadas tasas de interés, parecen como que los trámites son largos, son tediosos. En general, cuando se le evalúa a la pyme, se le evalúa
desde el punto de vista bancario es sobre la base del patrimonio y no del proyecto. ¿Sí? Hay muchas limitaciones para un tema importante que es el financiamiento del capital de trabajo y además en muchos casos se requieren garantías muy duras, ¿sí? Como son garantías hipotecarias con fuertes márgenes de aforo o como tienen allí en pantalla, altos márgenes de cobertura. ¿Cuáles son, de forma macro, los mecanismos de acceso al financiamiento, los mecanismos que podemos tener de financiamiento? Primero, tenemos mecanismos de financiamiento a través del sector privado o podemos tenerlo a través del sector público. Dentro de los primeros podemos tener a partir de los bancos, del mercado de capitales, ¿sí? Podemos tener, vamos al otro lado, es decir, asistencia a través de organismos públicos, ¿sí? Ahora después vamos a mencionar algunos. Fondos de inversión, fintech y el que está señalado aquí en pantalla, ¿sí? Resaltado que son las sociedades de garantía recíproca. Estas son sobre las cuales nosotros vamos a hablar y esta es la herramienta en particular de financiamiento no tradicional para pequeñas y medianas empresas, ¿sí? Entonces, las sociedades de garantía recíproca son una alternativa para el financiamiento de lo que son las micro, pequeñas y medianas empresas. ¿Cómo han surgido estas SGRs, Sociedades de Garantía Recíproca, en nuestro país? Surgieron por una necesidad de las pymes. Es decir, hace un rato nosotros mostrábamos algunas de las problemáticas que tienen las pymes, que es el acceso al crédito. Bueno, surgen en Argentina desde las pymes la necesidad de financiamiento hace muchos años atrás era tal vez mucho más fuerte que hoy, y las pymes hacen esta propuesta y empiezan a nacer este sistema, que es el sistema SGR en nuestro país. Entonces las pymes han impulsado esto. Esencialmente, y como tienen allí, ¿sí? ¿Qué son las SGR? Son sociedades comerciales y el objeto es el acceso al financiamiento de las pymes. Esto está englobado en un marco regulatorio que es la Ley 24.467, su modificatoria la 25.300. ¿Y cuál es la idea? Avalar, garantizar a las micro, pequeñas y medianas empresas, ¿sí? Para que ellas puedan tener acompañamiento y financiamiento en cuanto necesiten, ¿sí? Puede ser capital de trabajo, proyectos de inversión, ¿sí? Y de esta forma facilitar el acceso al financiamiento. Un tema particular. Este mecanismo, que son las sociedades de garantía recíproca, ¿sí? No son entidades financieras, con lo cual no están prestando dinero, ¿sí? Sino que ofrecen este tipo de empresas, ofrecen a las pymes condiciones más beneficiosas de acceso al crédito, ¿sí? En cuanto a plazo, tasa de interés, ¿sí? O distintos instrumentos de crédito. Entonces, particularmente la sociedad de garantía recíproca, y vuelvo con lo mismo, lo voy a resaltar permanentemente, esta herramienta de financiamiento no tradicional para pymes, primero, son especialistas en el estudio de riesgo de las pequeñas empresas, ¿sí? Y la idea es analizar el proyecto que presentan las pymes de manera integral, de manera global. Entonces, las SGRs, ¿sí? Son un muy buen instrumento que permiten a las pymes garantizar cualquier tipo de compromiso o obligación, ¿sí? Susceptible de apreciación dineraria. ¿Qué quiero decir con esto? Las pymes, para poder acceder a un crédito, y vamos a tomar el crédito bancario específicamente, que es el más fácil para poder entender, tienen la dificultad al momento de presentar las garantías que las entidades están pidiendo. Las sociedades de garantía son ese puente mediante el cual le brindan el aval a la empresa para que a la empresa se le simplifique el camino, ¿sí? Y los bancos puedan brindarle el crédito de manera
más ventajosa, como lo decíamos recién, ¿sí? La sociedad de garantía, entonces, lo único que brindan son avales. Los avales para poder ir y solicitar un crédito en un banco y así obtenerlo de manera sencilla y sin ningún otro tipo de garantía más que la sociedad de garantía le está ofreciendo a esa pyme, en definitiva, a esa entidad financiera. Entonces, las SGRs, la sociedad de garantía, están integradas por pequeñas y medianas empresas, son conocidas dentro de lo que es la ley 24467 como socios partícipes, pero también las SGR están integradas por otro tipo de socios, que son los socios protectores, que en general son quienes van a poner el dinero para poder avalar, ¿sí? Para que tengan un respaldo las garantías que se otorgan a las pymes frente, por ejemplo, a las entidades financieras. Entonces, esa masa de dinero que ponen los socios protectores van a conformar lo que se denomina, como tienen en pantalla en este momento ustedes, ¿sí? Van a conformar un fondo de riesgo cuya función es la cobertura de los avales que se otorgan a los socios partícipes. Vuelvo a señalar que son los socios pymes, quienes son las instituciones que integran el sistema de garantías, es decir, quienes son los que brindan los avales a las pymes. Como decíamos recién, la sociedad de garantía recíproca, por un lado, que son aproximadamente 45, y además existen fondos de garantías públicos. Cumplen una función muy similar a las sociedades de garantía, pero acá hay esencialmente atrás todo un sustento de organismos públicos, ¿sí? Pueden ser fondos de garantías provinciales, municipales, en general son todos provinciales, como por ejemplo el Fondo de Garantía de Buenos Aires, ¿sí? Es un fondo provincial para brindar garantías y avales a las pymes de la provincia de Buenos Aires. Bien, estos son algunos números para tener en cuenta, creo que simplemente son enunciativos para que tengan idea qué es lo que están haciendo la sociedad de garantía en este momento. Y aquí están los números, es decir, cuánto tiene otorgado en este momento, perdón, hasta el mes de abril del 2023, cuántos pesos, cuánto monto en pesos tiene otorgado en avales las SGR, lo tienen en pantalla, son 315.000 millones, ¿sí? Y los fondos de garantías públicos tienen 65.000 millones otorgados. Acá hay otros números para que puedan ver, pero bueno, creo que no los quiero abrumar con esto, por lo menos para tener una idea de lo que es la dimensión de las sociedades de garantías. Bien, sí es importante saber y poder ver cuántas empresas pymes hay asistidas, por lo menos los datos que nosotros tenemos hasta el mes de abril, ¿sí? Hay 30.288 empresas MIPYMES asistidas con garantías vigentes y durante este año, por lo menos hasta el mes, perdón, de abril de este año 2023, había casi 13.000 pequeñas y medianas empresas nuevas asistidas por este tipo de sociedades. Eh, ¿Cuáles son las empresas que pueden ser sujetos de garantías para las SGRs? En general, como verán en pantalla, todas. Pequeñas y medianas empresas en general, autónomos, sumamos acá los monotributistas, cooperativas, ¿sí? Y acá dice ONG, fundaciones y o asociaciones, ¿sí? Sin fines de lucro. Lo que no pueden ser sujetos de garantías, es decir, existen actividades prohibidas que no pueden ser sujetos de garantías, son las que están aquí, pero hago foco en unas, que son las que tienen relación con lo que son los servicios relacionados con juegos de azar y apuestas. Es decir, un casino no podría venir a solicitar un aval para el desarrollo de su negocio. ¿Sí? Esas son actividades prohibidas de otorgamiento de avales. Bien, vamos a ir un poco al foco de lo que queríamos trabajar, ¿sí? Es decir, ¿quiénes son
las pymes, esta que nosotros estamos tratando de mencionar hace un minutito nomás en los slides anteriores, que son los sujetos de garantías que nosotros conocemos en la sociedad de garantías con la denominación de socios partícipes. ¿Sí? Los socios partícipes son pura, neta y exclusivamente micro, pequeñas y medianas empresas con formato jurídico o personas humanas. ¿Sí? Estar encuadrado dentro de lo que nosotros decíamos de los niveles de facturación que define la CEPIME, ¿sí? Según eh, la tipología de trabajo que hagan, industria, comercio, servicios, etcétera, etcétera, y que tengan el certificado MIPYME que emite la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa. No puede ser socio protector en ninguna otra SGR y además debe comprar acciones de la SGR, pero es un tema menor ese. ¿Cómo funciona un esquema de otorgamientos de garantías? Miren ustedes, esta es la sociedad de garantía recíproca. La sociedad de garantía recíproca tiene como función brindar garantías a las pymes para que puedan tomar un crédito en un banco, ¿sí? Y la sociedad de garantía sale de avalista de esa pyme. Sí, entonces, bueno, la pyme se presenta en la sociedad de garantía, se la evalúa, se le hace un análisis de riesgo, si todo va bien se le otorga el aval, ¿sí? Y ese aval ¿a dónde va? Va al banco, por ejemplo, ¿sí? El banco con ese aval potencialmente está en condiciones de brindarle el préstamo, ¿sí? Se le otorga el financiamiento y la pyme, ¿sí? Tiene el crédito que estaba esperando. Claro, nosotros decíamos que la otra pata de lo que son las sociedades de garantía recíproca son los socios protectores, en este esquema también los llamamos inversores, que son los que aportan, perdón, al fondo de riesgo que administra este SGR, y este fondo de riesgo va a estar como respaldo de estas operaciones de garantía que se les brindan a las pymes. Este es el esquema de cómo se otorga una garantía, cómo funciona una SGR. Nosotros decíamos recién que la SGR facilita el acceso al crédito porque le dan un aval, una garantía a la pyme para que se le otorgue al banco. Ahora, la SGR, la sociedad de garantía, le va a solicitar a la micro, pequeña y mediana empresa avales que puedan soportar la garantía que se está dando. Lo que pasa que los avales que piden las SGRs sí son mucho más amplios, son mucho más, como tienen ustedes en pantalla, mucho más flexibles de lo que exigen los bancos. Entonces se pueden otorgar garantías confianza con prendas de maquinaria, que es lo que mayormente tienen las pymes, hipotecas, cesión de facturas, ¿sí? Es muy amplio el espectro de contragarantías que la pyme puede otorgar a la sociedad de garantías que tal vez los bancos no lo tengan, ¿sí? Bien, nosotros empezamos a hablar recién de qué garantías otorga, qué tipo de avales otorgan las SGRs para que las empresas puedan financiarse, por ejemplo, con bancos u otro tipo de entidades. Primero, garantías financieras. Segundo, garantías comerciales. Y tercero, garantías técnicas. Las garantías financieras son aquellas que van a avalar créditos que tomen las pymes frente a bancos o tal vez entidades no bancarias o algo muy particular en el mercado de capitales que en un ratito vamos a hablar. Un tema que parece como muy lejano para una empresa pequeña. Pero también este tipo de entidades, las SGR, pueden otorgar lo que se denominan garantías comerciales. ¿Qué son las garantías comerciales? Si así son aquellas emitidas a favor de un tercero que van a garantizar el cumplimiento del pago de una obligación que nace de una transacción comercial. En un segundito lo voy a ampliar
Y por último, garantías técnicas que garantizan el cumplimiento de una obligación de hacer. ¿Sí? Por ejemplo, de carácter técnico, que son los más habituales. ¿Qué instrumentos avalan las pymes? Decíamos recién, frente a bancos, ¿créditos para qué? Para capital de trabajo o para proyectos de inversión. ¿Sí? Maquinarias, compra de un galpón, o capital de trabajo, que es a veces lo que las pymes en muchos casos necesitan. En el mercado de capitales, decíamos recién, pueden avalar cheques de pago diferido que la pyme tiene en cartera, pueden avalar pagarés, pagarés que están encuadrados dentro de la regulación de la Comisión Nacional de Valores, pueden avalar obligaciones negociables, fideicomisos financieros o facturas de crédito electrónica. Y por último, decíamos, frente a proveedores, avalan, ¿sí?, a través de las garantías comerciales, compromisos que nacen de esa relación comercial. Ahí está entonces, ¿qué es una garantía comercial? Dice, es un instrumento por el cual se asegura, uno trata de asegurar el cumplimiento de los pagos que surgen de una transacción. Es decir, el producto está pensado para aquellas pequeñas empresas que necesiten ampliar su crédito comercial frente a su proveedor o tal vez extender su plazo de pago. ¿Sí? Hay distintos usos, es un mecanismo muy interesante, tal vez a veces poco explotado, pero muy interesante al fin. Nosotros hablamos hace un ratito de algo muy particular que son las garantías para autónomos y monotributistas. En general es un sector que no le es fácil el acceso al crédito. Particularmente hay una sociedad de garantía en el mercado, ¿sí? Ahora lo vamos a poner en pantalla, que es la sociedad de garantía más importante en el mercado y la tienen, que se llama Garantizar, que brinda garantías a este tipo de pymes, que insisto, son los monotributistas y autónomos, ¿sí? Y la idea es asistir a pymes, exclusivamente personas humanas, a través de un canal digital, totalmente online, ¿sí? ¿Cuál es el objeto? La inclusión financiera de este tipo, ¿sí?, de pymes, personas humanas, que en muchos casos no tienen acceso a ningún tipo de crédito. ¿Cuáles son los montos máximos? Hasta 3 millones de pesos y hasta 36 meses. En particular hay una línea de crédito, ¿sí?, que es preferencial para mujeres que le dirán pymes, ¿sí?, de todo el país. Es decir, en este caso, personas humanas que son mujeres autónomas o monotributistas. ¿Sí? Ahí está un poco repetido lo que decíamos recién, ¿sí? Pero bueno, los monotributistas pueden ser de categoría C superior, ¿sí? Y bueno, o también pueden ser los autónomos que son responsables inscriptos. Pero todo esto, lo importante que va por un canal digital. Es decir, no me tengo que acercar a ningún lado, se hace todo online. Y uno puede obtener hasta 3 millones de pesos casi de manera inmediata, casi porque lleva un pequeño proceso, pero es muy rápido, y lo estoy poniendo en pantalla simplemente para que lo veamos, ¿no? Pero es un registro online. Sí se hace la solicitud de garantía completando los datos, ¿sí? Como siempre. Se hace online el análisis crediticio y la aprobación o el rechazo. Se carga toda la documentación que después se exige, hay una firma electrónica a través del blockchain, se emite la garantía y la garantía se monetiza en el banco que se va a asignar. Esta es un poco la idea, ¿sí? El otro punto, a ver, vimos recién monotributistas autónomos, que yo creo que era un foco muy particular que les quería comentar. El otro foco es la pyme puede acceder al mercado de capitales. ¿De qué forma? Y a través de un SGR. La pyme, si no, no podría o le resultaría muy difícil acceder al mercado de capitales. Pero como tenemos en pantalla, financiamiento pyme en mercado de capitales. Como decíamos recién, las pymes en general no acceden al mercado de capitales porque no entienden que pueden hacerlo. ¿Sí? Desconocen además los productos que tiene el mercado de capitales, es como, lo ven como algo muy lejano, algo muy grande, ¿sí? Con lo cual les genera desconfianza y temor.
¿sí? Entienden que es para grandes empresas, o como decíamos recién, no lo entienden porque lo desconocen, ¿sí? Y entienden también que hay altos costos para cumplir con un marco regulatorio que pueden tener la Comisión Nacional de Valores o la exigencia que le puede dar la Comisión Nacional de Valores. En realidad esto no es así, ¿sí? Las pymes pueden ingresar y tener financiamiento al mercado de capitales a través de qué? De lo que señalamos hace un ratito atrás. A través de la negociación de cheque de pago diferido que puede tener en cartera por cobranzas a sus clientes, poder emitir un pagaré bursátil, ¿sí? Son pagarés muy especiales que las pymes emiten, ¿sí? Lo que pasa es que tienen una gran ventaja sobre el cheque, que es de más largo plazo, el pagaré. Obligaciones negociables pymes, tiene una regulación particular para poder emitir este papel de deuda por parte de la pyme, que está regulado de manera muy sencilla para que la pyme tenga acceso, o como decíamos antes, descontar factura de crédito o la apertura de capital en el panel PYME. Esto ya es mucho más difícil, sobre todo esta última. Pero hoy tenemos lo que decíamos recién, los pagarés, tal vez algo que parecía en desuso, pero se lo rescató. La Comisión Nacional de Valores reguló los pagarés bursátiles avalados por Sociedad de Garantía Recíproca. Sí, ¿qué son? Son valores representativos de deuda que pueden ser negociados en el mercado de valores siempre que estén avalados, garantizados por Sociedad de Garantía Recíproca. ¿Sí? Es muy importante porque se pueden emitir pagar en pesos o pagar en dólares. Y que es, como decíamos recién, otro tema bueno, que pueden ser emitidos hasta 3 años de plazo. Los cheques, recordemos, que son de un tiempo de 365 días. ¿Sí? Por eso el pagaré tiene una dinámica distinta, pero que es de una operatoria ágil, ¿sí? Y muy transparente. Bueno, la factura de crédito, que no todo el mundo la utiliza, también puede ser avalada por una SGR, pero no es un elemento tan común, ¿sí? Tan común como el que tenemos en pantalla ahora, ¿sí? A ver, las pymes, como decíamos hace un minuto, en general su cobranza la hacen con cheque de pago diferido, físico o electrónico, ¿sí? Que son instrumentos de pago que permiten adelantar el cobro del valor a cambio del pago de una tasa de descuento. ¿Sí? Estos cheques de pago diferido que se van a descontar en el mercado de valores. ¿Qué tipo de instrumentos se pueden descontar para hacerse de los fondos de manera rápida en el mercado de valores que estén avalados por las SGRs? Cheque de tercero, normalmente que tiene en cartera la pyme, o cheque propio. Este es un instrumento de financiamiento muy interesante, que la pyme emita su propio cheque, ¿sí? A una cantidad de tiempo determinado, de esta manera suavizar la tasa de un descubierto. Si se liberan hasta 360 días, ¿sí? Y es un canal de financiamiento muy interesante para las pymes, que realmente está muy, muy utilizado para el que conoce esto, ¿no? Lo repiten permanentemente. A ver, la pyme, ¿sí? Acá tiene el esquema de cómo funciona en pantalla, ¿sí? Uy, perdón. La pyme, ahí está un poquito mejor, ¿sí? El empresario pyme tiene cheques, ¿sí? Previamente ha sido evaluada la empresa pyme por la SGR. El cheque se manda a la SGR para que lo avale, se manda electrónico físicamente, ¿sí? Según sea la tipología de cheque. El cheque, la SGR lo envía a lo que es el mercado de valores a través de un agente de bolsa. Ese cheque de pago diferido se vende, ¿sí? Se vende en el mercado de valores, ¿sí? Ese cheque, cuando se vende, el, el comprador del cheque deposita el dinero en una cuenta de un agente de bolsa y ese dinero es trasladado, ¿no? Después, posteriormente, es trasladado a la pyme. Es decir, la pyme monetizó el cheque en el mercado de valores y ni siquiera se enteró. ¿Por qué? Porque el que hace el trabajo este es la sociedad de garantía que avaló el cheque,
el agente de bolsa y el mercado de valores. Es un mecanismo muy sencillo, ¿sí?, de financiamiento para la pyme y muchas pymes no conocen esto. Es de un valor muy importante, ¿sí? Insisto, se puede hacer con el cheque físico o como tenemos acá en pantalla con el cheque electrónico que todos ustedes bien conocen. Digo, no los vamos a explicar esta operatoria que son similares, la del cheque físico y la del cheque. El otro instrumento que quería comentarles es el instrumento de emisión por parte de la pyme de una obligación negociable, una ONPYME, como se conoce, que es un papel de deuda, como tenemos ahí, es un instrumento de deuda emitido particularmente por pymes, porque estamos bajo este régimen, ¿sí? Empresas privadas, que van a tener una tasa de interés, la cual puede ser fijo o variable, eso se regulará a través del acuerdo que se haga en el mercado, el plazo también. Y bueno, esto se emite con condiciones que la pyme tiene que cumplir. Eh, a ver, antes las pymes no tenían acceso a esto. Hoy las pymes, ¿sí?, son sujetas de crédito a través de la emisión de una ON. Es decir, la empresa empieza a ser calificada por inversores del mercado de capitales. Es un tema absolutamente diferente. Tal vez no sea para el inicio de una pyme, pero una pyme que ya va evolucionando puede emitir esto. ¿Sí? Insisto, es un elemento no tradicional en absoluto y siempre tiene que estar avalado, siempre tiene que estar avalado por una sociedad de garantía recíproca. Entonces, los objetivos de una ON son alargar los plazos de financiamiento, no lo tenemos ni con el pagaré bursátil ni con el cheque pago diferido, facilitar la inversión y obviamente generar un impacto en la economía real y el empleo, básicamente por este financiamiento. ¿Cuáles son las fortalezas de esa ON simplificada o también denominada ON PYME? El registro y la documentación que piden son muy sencillos. ¿Sí? El proceso de autorización para la emisión de la obligación negociable es muy rápido, muy ágil. ¿Sí? Tiene un régimen informativo muy sencillo. ¿Sí? El trámite es totalmente electrónico y esto a la pyme le simplifica la vida. ¿Sí? Y además queda, como dice en el último tip, absolutamente visibilizada esa pyme. ¿Por qué? Porque al ser emisor en un mercado de capitales, los inversores la reconocen y empieza a tener otro estatus, ¿sí? A ver, como promoción frente a los potenciales inversores que van a brindar el financiamiento. Es otra cosa. La ONPYME potencialmente nos puede llevar a un mejor acceso a los plazos, puede mejorar los costos de financiamiento, es decir, la tasa de interés. Sí, tiene muy bajo costo de mantenimiento, no se necesita ningún tipo de asesor externo, ¿sí? No hay que poner a alguien a trabajar en esto, es muy sencillo, como decíamos hace un rato, es un proceso muy ágil y de colocación transparente en el mercado de valores. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es este proceso de la emisión de una ON? No es muy distinto a lo que señalamos antes. Primero, la ON tiene que estar avalada por una SGR, si no, no hay posibilidad. Las pymes entonces se vinculan con la SGR, se presenta toda la documentación, ¿sí? La SGR presenta la documentación en la Comisión Nacional de Valores, ¿sí? La Comisión Nacional de Valores autoriza la oferta pública de ese papel, denominado ON. El mercado, el agente, ¿sí? En este caso el agente de bolsa, ¿sí?, va a colocar en el mercado abierto esa ON, el inversor le interesa, la compra y ya está. ¿Sí? El dinero fue a la pyme, ¿sí?, para que se haga del mismo. Bien, esto es un poco más de lo mismo, sí, está un poco más detallado, pero no es más que esto. Pero insisto, es una fuente de financiamiento interesante. Siempre fíjese quién está atrás, la sociedad de garantía. Otra vez, vuelve a ser el puente del financiamiento, en este caso entre el mercado de valores y la pyme.
Yo les hablé de una pata más. Sí, lo menciono muy rápidamente porque no es el objeto de nuestra charla del día de hoy. Nosotros decíamos, la sociedad de garantía recíproca están conformados por socios partícipes, le hace socios pymes, que son en definitiva, los beneficiarios, ¿sí?, de la garantía que puede emitir esa sociedad de garantía. Y la otra pata eran los socios protectores, que eran aquellas empresas, también personas humanas, que iban a aportar al fondo de riesgo, el cual va a servir como soporte para poder emitir avales. ¿Sí? Estos socios protectores van a aportar, como decíamos recién, al fondo de riesgo. ¿Sí? Obviamente no pueden ser socios partícipes. Y le va a dar sustento a las garantías que otorga esa sociedad de garantía recíproca. ¿Sí? Este fondo de riesgo, ¿sí?, como objetivo tiene la cobertura de las garantías, ¿sí? Va a permitir que el socio protector pueda desgravar impositivamente, es decir, el socio protector cuando aporta a ese fondo de riesgo tiene un beneficio impositivo importante, que es la desgravación impositiva del aporte que hizo a la sociedad de garantía recíproca. ¿Qué impuesto es el que va a desgravar? El impuesto a las ganancias. Es una herramienta de incentivo fiscal muy importante para que se pueda desarrollar esta, esta tipología de sociedades, ¿sí?, que van a avalar a las pymes para que puedan conseguir créditos de manera más aceptable en cuanto a tasa y plazo. Pero además por el aporte a ese fondo de riesgo que decíamos recién, no solo los aportes esos se van a poder desgravar de ganancias, sino que van a tener un beneficio financiero por el rendimiento que va a tener ese dinero a lo largo del tiempo. Sí, entonces, ahí tenemos en pantalla los beneficios de invertir en el fondo de riesgo, son deducción de los aportes, sí, a la base imponible del impuesto a las ganancias, tiene un rendimiento y además, y como objeto importante, facilitar el financiamiento a las pymes. ¿Cuáles son entonces, y de manera resumida, las ventajas que tiene este sistema de sociedad de garantía en Argentina? Esencialmente son, para las pymes, le brinda una garantía frente a la necesidad de crédito que en general no la tienen, ¿sí? Le permite mejorar la capacidad de endeudamiento, le permite mejorar los plazos de financiación, le permite reducir los costos financieros, ¿sí? Y puede acceder a líneas de financiamiento más blandas, ¿sí? A veces hay líneas de financiamiento con subsidio de tasas a través de organismos públicos que son realmente muy interesantes, ¿sí? Y a veces las SGRs actúan, ¿sí?, como asesores y brindan información para que la pyme pueda mejorar la toma de decisiones en cuanto al financiamiento. Ventajas del sistema SGR para los protectores: exención impositiva, oportunidad de inversión, ¿sí? Y logran desarrollar su relación proveedor-cliente. Es decir, a veces se pueden generar cadenas de valor, ¿sí?, a través de la SGR entre una empresa socioprotector y su cadena de valor de pymes que tiene alrededor. Para los acreedores, léase para aquellos bancos, por ejemplo, que le van a otorgar el préstamo a la pyme, mejoran la calidad de la garantía de sus deudores. Es decir, la garantía que van a tomar los bancos, que va a brindar la SGR, son preferidas a. Es el mejor tipo de garantía, ¿sí?, que tiene calificada el Banco Central, por lo cual es una garantía autoliquidable, ¿sí? Permiten incrementar su participación en el mercado, ¿sí? Sustituyen, a ver, se sustituye al acreedor como evaluador y calificador de riesgo,
por sobre todas las cosas, reducen el riesgo de incobrabilidad. A ver, si la pyme deja de pagar, el que responde es este tipo de sociedad. La sociedad de garantía recíproca le tiene que pagar al banco. Ya no es la pyme, es la sociedad de garantía recíproca que lo tiene que pagar dentro de los plazos establecidos en el convenio que se firma. ¿Sí? Y obviamente para el acreedor le reduce el costo de la cobranza, porque no tiene incobrables, no tiene incobrables. Y las ventajas del sistema de CGR es para el Estado mejorar, ¿sí?, aquellas empresas que están en la informalidad, favorece la generación de empleo, incrementa la recaudación impositiva y logra transparencia en la asignación de recursos por parte del Estado. Vamos ahora a mostrar, porque yo les dije, sí, como título, herramientas de financiamiento no tradicionales para micro, pequeñas y medianas empresas. Yo les hablé de o esta herramienta en particular, que eran las SGRs, pero también les quiero mostrar a quienes son, o algunos de ustedes, que pueden ser microemprendedor, ¿sí?, que existen créditos para microemprendimientos. Por ejemplo, el Banco Provincia tiene Provincia Microcréditos. Tal vez no es una herramienta conocida, o el Banco de la Nación, tal vez quien es el que más asiste a las pymes, ¿sí?, y a las microempresas, sí tiene Programa Nación Emprende, créditos para microempresas. Digo, tanto en el primero, Provincia Microcréditos, como este, entran por la página web. Mírenlo, consulten a aquellos que les interesa, pero estas cosas existen. Pero hay algo interesante que está hoy actualmente en oferta. Fuera de las que están, acá tienen las que están en el ámbito privado, ¿sí?, que no quería dejar de nombrarla. Banco Galicia, Hipotecario, Santander, Superviel, ¿sí? Banco, el BBVA. Hay más, yo pongo estas como ejemplo, pero yo quería ir a esto, porque cuando iniciamos la charla, yo les hablé de que también había, o podíamos conseguir en un momento, líneas de financiamiento a través de organismos públicos. Hoy se encuentra vigente el que tienen en pantalla, la línea de financiamiento a través del CREAR, ¿sí?, que es crédito argentino, que lo tienen dentro del Ministerio de Economía, ¿sí?, dentro de lo que es el Ministerio de Economía, la Secretaría de Desarrollo Productivo tiene esto que es el CREAR. Tiene varios, ¿sí?, varias ofertas de crédito para los que son pequeñas y medianas empresas. Ahí en pantalla están los créditos del Banco Nación con CREAR, que son créditos para inversión, ¿sí? Ahí dice solicitado un crédito hasta 150 millones de pesos. Créditos crear a través del BICE, del Banco BICE, ¿sí? Se puede pedir un crédito hasta 450 millones de pesos para una pyme, ¿sí? También hay crear créditos directos del FONDEP, ¿sí? Fondo de Desarrollo Productivo, que lo tiene la Secretaría de Desarrollo Productivo hasta 60 millones. Y el otro, ¿sí?, el que está en el último tip que tiene allí, que es crear microempresas. Son créditos hasta 6 millones, muy interesante, realmente muy interesante para microemprendedores, que tiene tasa bonificada. Todos estos que están aquí en pantalla tienen tasa bonificada. ¿Sí? Particularmente voy a otro banco, que es el Banco de la Ciudad, ¿sí?, el Banco Ciudad. Tienen también línea de financiamiento básicamente para emprendedores y pymes. En particular, tienen ustedes ahí para emprendedores, personas humanas con actividad comercial, que sean monotributistas, son para capital de trabajo hasta 600.000 pesos, es muy pequeño, pero es muy probable que un monotributista o a un emprendedor, como decíamos recién, le sea utilidad hasta 24 meses, ¿sí? Hay un periodo de gracia de 3, y siempre y cuando estén avalados por una SGR. Bueno, yo les agradezco por haber estado allí, por habernos esperado frente al inconveniente técnico. Los invito
a que nos sigan en @guay.emprendedores en Instagram, ¿sí? Yo soy Claudio Pietrantueno, ahí tienen mi mail y les comento que desde nuestra universidad, ¿sí? Repito, nuestro Instagram es @guay.emprendedores. Desde nuestra universidad estamos siempre comprometidos y mucho más con lo que son las pymes, ¿sí? Lo que son, a ver, todos los emprendedores. Brindamos asesoramiento a emprendedores, si es que lo necesitan. Muchas veces los emprendedores necesitan asesoramiento y nosotros brindamos tips o asesoramiento gratuito para emprendedores en cuanto a lo que uno pueda hacer, ¿no? Por supuesto, a veces no se puede. Pero bueno, entonces los libero, les agradezco nuevamente y bueno, un placer que hayan estado aquí con nosotros, ¿eh? Que tengan buenas tardes.